acompaña el ingeniero Juan Diego Filippi, director de Valmoral, la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral, organización dedicada a promover la ética y los valores en nuestra sociedad. Haciendo un paréntesis, Valmoral viene una vez al mes a capacitar a nuestros empleados de administración aquí en la escuela. Juan Diego es especialista en ética empresarial e ingeniero industrial y cuenta con más de 10 años de experiencia liderando programas de formación en valores en el ámbito educativo y corporativo. Además, es docente universitario en ética y responsabilidad empresarial, acompañando a jóvenes en procesos de reflexión sobre sus decisiones y su comportamiento. En esta ocasión compartirá con nosotros cómo el respeto, vivido primero en casa y reforzado en la escuela, se convierte en la base para que los niños crezcan seguros, valorados y capaces de construir relaciones sanas con los demás. Les invito a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Juan Diego Filippi. Juan. Gracias a todos. Cuando leen a uno la hoja de vida, uno empieza a sacar cuentas. Dice, bueno, ya va pasando el tiempo. A ver, hoy vamos a hablar un poco acerca de respeto. Pero quisiera que tuviéramos una idea de fondo. Y es esta frase que a mí me gusta tanto. Que no es tanto dejarle un mejor mundo a nuestros hijos, sino dejar mejores hijos para el mundo del mañana. Y ahí está la clave, porque al fin y al cabo quienes hacen el ambiente en el mundo somos nosotros. Queremos un mundo mejor. Cuidemos las familias, cuidemos nuestro trabajo más importante, que es la educación de los hijos. Es el negocio más importante que tenemos. A ver, sé que esta es una conversación larga, tenemos una hora para hablar del respeto y bueno, pudiéramos pasar todo el día hablando de este punto. Entonces, me encantaría, si alguno lo desea, continuar esta conversación a través de LinkedIn. Puede ser una manera de contactarnos. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Que hoy salgamos con ideas prácticas de cómo cultivar el respeto. Y quiero que pongamos atención en la palabra cultivar, porque los valores no son automáticos. Los valores no funcionan, digámoslo así. Esta es una historia divertida. Estaba con unos muchachos de, no sé, sexto, séptimo grado, y les digo, los valores no son como Matrix, que a uno le cargan y todos me quedan viendo con cara de qué están hablando exactamente, hasta que uno me dice, sí, esa es la película favorita de mi papá. Y ahí como, bueno, ok, entonces tal vez acá sí vimos todos Matrix todavía, ¿no? A ver, los valores no funcionan así. Y aunque esto parezca contradictorio con lo que estamos haciendo hoy, los valores no son solo una charla. No son solo una charla. A veces podemos pensar que con lo que le digamos a los hijos, pues ya con eso es suficiente. Que mientras yo se lo diga, mientras yo se lo repita, mientras en la escuela también se lo diga, mientras haya alguien que se lo diga, pues ya con eso es suficiente. Y no basta. Tenemos que lograr enseñar con el ejemplo. Que cada uno de sus hogares, sean esos focos de formación, apoyados por la escuela. Pero nunca podemos pensar que la escuela va a sustituir lo que ustedes van a hacer en casa. Hace ya bastantes años, tuve un pequeño periplo por la educación. Estuve 7 años dando clases en un colegio en Tegucigalpa. Y a mí me daba risa papás que me llegaban y decían, Mister, hable con fulanito, fíjese que ya no sé qué hacer con él. Y yo, como si usted no sabe, yo menos. O sea, ¿qué quiere que haga yo? Y usted ya habló con él, es que no sé cómo decírselo. Siempre que se lo digo se enoja. Hable usted con él. Y yo como, vamos a ver qué hacemos. No, claro que sí, vamos a hablar con él. Pero por supuesto que todo esto nace
desde casa. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Si tuviéramos que explicarle a un niño, a una niña de 7 años, ya con uso de razón, pero todavía chiquito, a los 7 años ya son capaces de mentir. O sea, tampoco hay que pensar que a los 7 años como que el pecado original no se manifiesta todavía. No, o sea, ya a los 7 años ya son capaces de mentir, y de mentiras grandes. Pero a ver, ¿cómo le explicaríamos qué es respeto a un niño de 7 años? A ver, aquí me gustaría escucharles. ¿Por dónde abordarían ustedes el punto? Voy a dejar unos segundos, sé que los agarro así un poco a quemarropa, pero piensen, ¿qué idea? En una frase, supongan que van de camino de la escuela a su casa. Calculen que ese es el tiempo que tienen para hablar con sus hijos. Sí. Haría una referencia como a la letra de otro, como que no hagan otro, Ok. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien, buenísimo. Buenísima estrategia. ¿Qué otra cosa es cómo más lo explicaríamos? Por acá atrás. Sí, perdón, dígame. Yo mismo les he dicho que el respeto es la expresión del amor hacia otras personas y hacia ellas mismas. Excelente, excelente, buenísimo. Buenísimo, claro que sí. Claro que sí, eso, el respeto es la expresión del amor, me gusta, me gusta. A ver, ¿a qué voy con esto? A que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, todos vamos a dar una definición distinta de respeto. Todos tenemos la idea. Sabemos, más bien sabemos qué cosas no son respeto. Pero a veces sí que nos cuesta ver que sí es respeto. Respeto, reconocer el valor del otro, aunque piense distinto, aunque me caiga mal, aunque sea, y en Balmoral no hablamos de política, pero estamos en tiempos de elecciones, aunque sea del partido contrario, de fútbol, digo, no de política. O sea, hoy que tenemos, qué tremendo va a estar eso. Pero bueno, a ver, no, hablemos de cosas bonitas mejor. Entonces, reconocer el valor de la otra persona, aunque no me caiga bien, aunque no sea mi amigo o mi amiga, aunque piense distinto, aunque se vea distinto, pero reconocer que esa persona tiene un valor. Poner límites sanos, eso también es respeto. Qué importante que es saber poner límites. Poner límites sanos a uno mismo y a los demás. A ver, a veces uno cree que descansar, yo no sé, me he encontrado con esta idea recientemente, me ha llamado la atención, que hoy en día como que el descanso nos suena a mala palabra. ¿Y qué estás haciendo? Descansando. No puede ser. Hay tanto que hacer que cómo vas a estar descansando. Y no, también respeto es aprender a ponernos límites, decir, ok, yo necesito descansar, necesito dormir, necesito cuidarme. Y acá es donde se incluye el respeto propio. El respeto propio. Cuando cada uno de nosotros vamos trabajando, primero nosotros, y por eso los podemos transmitir a la familia en el valor que cada uno de nosotros tenemos. Respeto no es miedo o intimidación. A veces lo confundimos, ¿verdad? A veces lo confundimos. Es que le tienen mucho respeto a fulanito. No, lo que le tiene es un gran miedo que no se atreve a decirle nada. Con algunos alumnos en la universidad hablábamos de este tema y me decían, sí, es que fíjese ingeniero, que hay profesores que se jactan de que les pasan pocos y más bien se sienten orgullosos. Y estábamos hablando de cómo diseñar KPIs de ética, y me decía, si el KPI, pues, ¿cómo se le mide a un profesor? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo importante es que el otro aprenda, ya está, no cuántos pasan o cuántos no pasan. Entonces en casa tenemos que saber manejar también esa distinción, y a ver, contaré algunas experiencias, algunas historias, algunas complicadas, pero creo que nos pueden servir.
un niño estaba en segundo grado, y se le olvidó la tarea, la dejó en la casa. Y entonces el profesor le dijo, mira, ¿y por qué no llamas a tu mamá o a tu papá? Tal vez alguien te la pueda venir a dejar o que te la traiga al final del día. Entonces el profesor va a recepción, pide una llamada, y cuando le pasa el teléfono al niño, el niño se hace pipí. O sea, claro, eso a mí me parte el corazón, ¿verdad? Pero eso no es respeto. Eso es miedo. Exactamente. ¿Y cuál es el problema con educar en base al miedo? Que no hay confianza. Cuando tengan un problema, no van a acudir a la casa. Van a acudir a ChatGPT, van a acudir a un amigo que está más perdido que ellos y le van a preguntar lo que sea. Con el personal administrativo les decía esta pregunta: ¿cuánto creen ustedes cuánto se imaginan, verdad? No porque tengamos experiencia en primera mano, que cuesta una pastilla de éxtasis en una discoteca? Más o menos. Una idea. No, pero es que, a ver, como les digo, esto no es porque tengamos experiencia. Una vez me decía alguien, en mi tiempo tanto, y todos como, ¿cómo así, verdad? ¿Cómo así? No, entonces, a ver, sí, se dio color ahí. Menos, $5 en Estados Unidos, en Europa 7 euros. Todos los universitarios salen con más de $5 en la bolsa. Todos. ¿Cuál es la meta entonces del proceso de enseñanza-aprendizaje también en casa? Que cuando estén solos puedan tomar buenas decisiones. Esa es la meta. Que cuando estén, si se van a estudiar fuera, que cuando estén ahí en los dorms, que es un poco la ley de la selva, que cuando salgan, que cuando les digan, mira, pues es que me voy a ir, me invitó fulanito, que es mi compañero de dorm, a su casa en no sé dónde y nos vamos a ir el fin de semana. Que ustedes puedan estar tranquilos sabiendo que ellos, estando solos, van a tomar buenas decisiones. Respeto no es obediencia ciega sin cuestionamiento. A veces, depende de la edad de sus hijos, pero cuarto, quinto grado, los niños se vuelven como legalistas. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está escrito? A mi hermano no le dijiste eso. ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué pusiste la regla de no celulares en la mesa, pero mira, vos sí lo usás? Entonces se vuelven como, no sé, era un profesor que decía que se volvían como fariseos, o sea, la ley pero pura. Ahí no había manera de interpretarla. A ver, y sí, tenemos que aprender a veces a cortar y decir, mira, esto se hace porque yo digo, y ya está. Y se hace. En la medida en que van creciendo le vamos a explicar. ¿Para qué le voy a explicar a un niño de 5 años cuál es la razón, la importancia de que tiene que hacer su cama y lo siento y le hablo 40 minutos sobre la importancia de generar hábitos y no sé cuánto y tal, y le pongo un video en YouTube? No, o sea, a los 10 minutos ya no me está escuchando. Ya a los 7 minutos ya lo perdimos. Ya no sabemos, ya él no sabe de qué está hablando. Él lo único que quiere es que terminemos de hablar. Respeto no es aguantar todo sin poner límites. Y hoy en día estamos atacados por todos lados de ideologías, de maneras de pensar que exigen respeto pero que no lo quieren dar, que exigen que nos acomodemos pero que no están dispuestos ellos a ceder nada. Por eso, dentro de esta campaña de Choose Respect, el respeto tiene que ser una elección. ¿Elección en qué sentido?
A ver, yo no elijo lo que siento en cada momento. ¿Quién de nosotros hoy que le sonó el despertador dijo, uff, qué ganas tengo de levantarme? Nadie, o sea, eso no pasa. Eso no pasa, tal vez los 15 y los 30, ¿verdad? Ahí sí le dan ganas a uno. Ah, bueno, cuando uno se va de viaje, ahí sí, cuando uno se va de viaje. A ver, lo que yo siento muchas veces no lo elijo. Son reacciones, o sea, salen lo que yo siento. Pero lo que sí elijo es cómo respondo a esa emoción. Yo no elijo, pues sí, enojarme porque yo tenía, ayer me pasó 15 minutos de hacer una fila para cruzar ahí en Plaza Moderna y un carro se me quiso meter ya cuando estábamos a punto de llegar al semáforo y no le di paso. No sé si estuvo bien, pero a ver, entonces... Usted fue... No, bueno, está, vi el sticker ahí en el dije, un papá mañana. Entonces, a ver, yo no elijo qué siento. Yo no elijo qué siento. Yo no elijo esos sentimientos, esas reacciones. Pero lo que sí elijo es cómo respondo. Y eso es lo que sus hijos ven. ¿Cómo respondió mi papá ante? Entonces, a mí una cosa que me molesta muchísimo es la gente que no devuelve la carretilla del supermercado o el PriceMart, que no encuentra uno parqueo, uno ve uno libre y cuando se acerca, una carreta. A ver, yo no elijo lo que iba a decir, pero lo que sí elijo es cómo reacciona. O sea, lo que los hijos se van a fijar es mi papá, mi mamá, cuando se enojó, en lugar de hacer esto, hizo esto otro. Y ahí está la clave. Puede ser que a veces no nos salga y que más bien, pues, lo que nos salga sea un improperio. ¿Sabe pedir perdón entonces? Y eso es lo que a los hijos les queda. Cuando mi papá, mi mamá se equivocó, en lugar de hacerse loco y como que no hubiera pasado nada, me pidió disculpas. Y eso es lo que se va a quedar. Ellos no se van a acordar de aquí a 20 años que a su papá le caían mal las carretillas, que no las devolvían en el supermercado. Eso tal vez va a ser una anécdota divertida. Pero lo que sí se van a acordar es de cómo reaccionábamos ante esas cosas. Y ellos lo van a seguir haciendo, lo van a emular. El respeto es importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque para sus hijos genera mayor autoestima y seguridad. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en su casa, pues lo que está buscando es que sus hijos tengan la mayor cantidad de herramientas para enfrentarse de forma positiva al mundo. Herramientas que sí, que pasan por el ámbito educativo, por el ámbito de la formación, por el ámbito de valores, buenos hábitos, pero lo que queremos es que tengan la mayor cantidad de herramientas. Cuando hay respeto se manejan mejor los conflictos. Conflictos van a haber siempre. Yo esto lo digo bromeando, ¿verdad? Porque en Balmoral somos poquitos, pero yo digo, a ver, es normal que en mi trabajo haya gente que me caiga mal. Es normal. Y es normal, es mucho más normal, que haya gente en mi trabajo a la que yo le caigo mal. Y no pasa nada. O sea, eso no tiene que hacer pues que no podamos trabajar juntos. Y sí, claro, a veces un hijo, una hija, crisis porque lo cambiaron de sección. No sé cómo funciona acá, pero me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, los niños lo primero que iban a ver era la lista, a ver en qué sección estoy. Y no estoy con mi amigo, y eran un relajo. Yo daba clases en un colegio que era solo para hombres. O también con qué profesor les tocaba. No, yo quería que fuera con mis no sé qué, o que fuera con tal. Cuando hay respeto, se manejan mejor los conflictos. Hay que enseñarles a los hijos a discutir de forma sana. Ya no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Por tal cosa. Mira, siento que te estás enojando. ¿Por qué no esperamos 5 minutos y seguimos hablando?
Porque es que si no, luego vienen a la escuela y ¿qué hacen? Se enojan y lo resuelven como una mordida, jalándole el pelo a otro compañero, ¿no? O más grandes, peleándose, o peor aún, excluyendo. Como me cae mal, como no piensa igual que yo, entonces no lo invito. Y ojo, esto no pasa solo en la escuela, esto pasa también en la familia. A veces uno se ríe, ¿verdad? Pero en los trabajos pasa. No sé si les pasará a ustedes, pero está el grupo general del trabajo de WhatsApp y de ahí el grupo menos aquel que nos cae mal. Entonces está como el equipo. Me acuerdo un señor que me decía, sí, mira, yo tengo un grupo que se llama Los Reales, y ahí estaban solo los amigos de verdad del trabajo. A ver, sí, claro, pero ¿se imaginan si nos pasa eso teniendo 14, 15, 16 años? En plena adolescencia, con un brote de acné terrible. Pues claro, están todavía aprendiendo a lidiar con esos conflictos normales. En casa, bueno, menos gritos, más colaboración. Tenemos que lograr educar de la manera en que nos hubiera gustado que nos educaran a nosotros. Tampoco ser, a ver, un papá no puede ser el modo abuelito, ¿verdad? Consentir todo lo que pueda. Así me contaba un amigo que decía, bueno, que esa es la diferencia entre los hijos y los nietos. Que los nietos uno los puede consentir todo lo que uno quiera y ya los papás van a ver qué hacen. En cambio con los hijos no, habrá que poner a veces reglas, por supuesto que sí. Se fortalece la confianza. A veces nos pasan cosas como, viene un hijo y una hija y dice una mentira. ¿Hiciste la tarea? Sí. Y de ahí nos llega el reporte de la Miss de que no la había hecho. Y entonces llega a la casa y le pegamos una gran regañada. Mira, que qué te pasa, que porque me mentís, que no sé cuánto y tal. Y él se pone a llorar y entre lágrimas nos dice, es que no le entendí, no sabía qué hacer. No, pero entonces tal. ¿Qué creen que va a hacer la próxima vez que no le entienda una tarea? Volver a mentir o chepearla. Pero no nos va a decir. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. Esto me lo contaba, era el papá de un senior, y en un mentoring que teníamos con los papás de los alumnos, llega una vez y me dice, estoy contento. Buenísimo, le digo, ¿qué pasó? Fulanito fue a una fiesta de seniors, se puso bueno, pero a quien llamó para que lo fuera a traer fue a mí. Y me decía, bien, no bien que se haya puesto bueno pues, pero qué bueno que te llamó a vos. Y no digo, no, me voy a quedar con un amigo, o no te preocupes, yo pido un Uber. Ese es el tipo, sí, después habrá que hablar con él y ver qué pasó y ver qué está pasando, ¿verdad? Porque tiene que recurrir a esas maneras de divertirse, cómo lograr que se divierta sin tener que recurrir a los excesos, enseñar que la bebida en sí no está mal, el problema es el exceso, como con cualquier cosa. Y entonces logramos que los hijos nos cuenten lo que nos pasa, lo que les pasa a ellos. Mira, a ver, típica conversación con adolescente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal la escuela? Bien. ¿Y tus amigos? Ahí. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. Lo mismo. Y claro, ya nos desesperamos y ponemos la radio, pues ya estamos a punto de tirarlo por la ventana. ya estamos, ok, y uno dice, bueno, pues sí, tal vez en ese momento no era el momento para hablarle. A veces nos pasa, ¿verdad? Que está un hijo y esto era un meme hace tiempo, ¿verdad? De que uno de adulto no entendía que los juegos en línea no se le pueden poner pausa. A ver, los juegos en línea no se le pueden poner pausas. Si ustedes ven a su hijo jugando y está en medio de una partida, espérense que termine.
¿verdad? Que no se le puede poner pausa. Tienes que dejar que no puede parar. Sí. No entiendo eso. Claro, porque es que si no, imagínense, claro, él está, no sé, lo que sea que le guste jugar, Free Fire, lo que sea que le guste jugar, y tiene, pues ya lleva 1 hora invertida en esa partida, y entonces viene mamá y le dice a cenar. Crisis, no sabe qué hacer. Ya voy, nos va a gritar desde arriba. Dame 5 minutos. Y nosotros bravísimos, ¿verdad? Porque tenemos no sé cuánto tiempo, que la comida se enfría, no sé qué, está el resto de la familia esperando. Crisis. Ya baja el otro, enojado, porque le desconectamos el wifi y se le cayó el internet, y entonces de modo tuvo que bajar, y ya la cena arruinada. Ya nadie va a hablar, va a agarrar su plato y se va a ir lo más rápido que pueda. A ver, por eso les digo, hay que manejar, tenemos que manejar ese equilibrio. Y como decíamos al principio, los valores que se viven en casa se reflejan en el aula. No hay más. Esto me lo decía una profesora de una escuela pública con mucha experiencia. Ella me decía, yo conozco a las familias viendo la lonchera de los niños. Ya está. A ver, esto que voy a decir, lo decía ella, no tiene que ser una regla general, pero ella me decía, sí, yo veo el niño que lleva todo empacado, que un pingüinito, que un juguito en caja, y uno dice, ok, esta familia no tiene tiempo para poder hacerle más. No quiere decir que una cosa esté bien, que una cosa esté mal. Cada uno tenemos que evaluarlo en nuestras circunstancias. Es distinto a alguien que, no sé, que lleva un sándwich con las orillas cortadas. ¿Okay? Hay alguien que le ha podido dedicar ese tiempo, puede ser la empleada, puede ser uno de nosotros, pero alguien le ha podido dedicar ese tiempo. Viendo los cuadernos de sus hijos, sin conocerlos a ustedes, los profesores se hacen una idea de cómo está la cosa en la casa. Viendo las tareas, viendo cómo sus hijos son. Y bueno, sí, a veces esto puede sonar un poco fuerte, ¿verdad? A uno le puede dar un poco de pena. Los profesores de preprimaria, para esto son divertidos. Dicen, es que los niños cuentan de todo. Mira, ¿y cómo estás, mi amor? No, mal, fíjate, porque ayer mi mamá no sé qué, tal. Y el profesor como, vaya, ya. O sea, no, sí, después hablamos, ¿verdad? Los niños lo cuentan todo. Tenemos que comenzar nosotros. Yo sé que hoy el tema es cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivir el valor del respeto, pero si no empezamos nosotros, pues no funciona. Por eso yo les animaría a, más que llevarse ideas de qué puedan hacer hoy en casa, que cada uno de nosotros podamos preguntarnos, a ver, ¿y yo esto cómo lo vivo? ¿Cómo hablo yo de ese maestro que tal vez no me cae bien? Por lo que sea, así como es normal que haya gente en mi trabajo que no me caiga bien, es normal que haya gente en la escuela que no me caiga bien. Que haya otros papás que no me caigan bien. No pasa nada. Por lo que sea. Pueden ser cosas objetivas, cosas infundadas, no sé. Pero, ¿cómo hablo yo ante los hijos de esas personas que tienen autoridad sobre ellos en la escuela? Sí, digo. Un comentario. Sí. Creo que cuando nosotros nos dieron problemas en generación, no hablaban con adultos de los problemas de adultos con niños. Claro. Y ahora porque yo me puedo analizar eso, Sí. como yo ya tengo hijos más grandes, me lo puedo analizar viendo los niños y los problemas que a veces causan. Y es que ahora el teléfono está conectado al carro. Claro. Los niños van en el carro. Sí. Nosotros ahora estamos teniendo estas conversaciones, Sí. no frente a ellos, porque pensamos que ellos están en su mundo, pero creo que están absorbiendo más de lo que tienen la madurez para poder, Claro. ¿verdad?, analizar, o lo analizan a su nivel. Sí. Puede ser una cosa que se queda en el limbo. Claro que sí. Sí, a veces hay que adaptar el mensaje según la edad.
¿qué le puedo explicar? ¿Cómo le puedo explicar a este hijo chiquito esta situación complicada que está pasando en la familia? Esta situación complicada que está pasando en el aula por la familia de otra persona. No hace falta a veces explicarles todo, porque más bien se van a confundir o a saber qué van a pensar. Saber explicarles lo que necesiten para entender la situación. A ver, en lugar de... Yo me lancé aquí con una frase fuerte, pero en lugar de decir que ese maestro no sabe nada, ese mister no sabe nada, ¿qué va a saber? A mí me lo decían en la escuela cuando di clases, tenía 22, 23 años. Una vez un papá me dijo, ¿y vos qué vas a saber si ni hijos tenés? Y yo le dije, sí, pero con los 7 años he tratado con más niños que usted. Y ya está, o sea, ahí se acabó la discusión. Le digo, además tengo la facilidad de que como no estoy apegado sentimentalmente, le puedo decir las cosas de forma más objetiva. Y el papá al principio quedó un poco como, no sé qué esperaba, que le dijera yo, pero bueno, le podemos decir, mira, no estoy de acuerdo a un hijo, mira, no estoy de acuerdo con lo que hizo ese profesor, pero bueno, está bien, podemos no estar de acuerdo, pero voy a hablar con él de forma respetuosa. Y decirlo en un tono tranquilo, no en un tono de pleito. Ah, no te preocupes, ya voy a conseguir el número, yo lo llamo. ¿Qué? Exactamente, ¿qué entiende el niño? Ah, ya lo va a regañar mi papá. Exactamente, ya. Lo va a poner en su sitio, ¿verdad? Lo va a poner en su sitio. Por eso tenemos que empezar por nosotros. ¿Cómo estoy viviendo yo el valor del respeto? En casa, con las personas que nos rodean, cómo hablamos de los vecinos, cómo hablamos de las otras familias, cómo hablamos de las personas que nos rodean. Lo relacionábamos también mucho el respeto con ese autocuidado. Un adulto que siempre sacrifica el 100% y nunca pone límites puede estar enseñando que el respeto es aguantarlo todo. Bluey, estos bichingos son súper buenos, a mí me encantan, son divertidos, son unos perritos. Y vi nunca he visto un episodio, pero sí shorts en Facebook y en redes sociales. Y está la mamá Bluey, no sé cómo se llamará, pero está la mamá Bluey con el delantal terminando de hacer la comida, y hay uno de los chuchitos subido en la refrigeradora, otro de los chuchitos haciendo un relajo ahí abajo, y llega el papá del trabajo. Entra a la casa, saluda, deja la maleta, y viene la mamá Bluey, se quita el delantal, se lo pone a él y le dice 20 minutos, y se va. Y a mí me gustó porque esto era un short de Instagram, y después sale una mamá preguntándole al hijo, ¿qué aprendiste de ese episodio? Que ser mamá no es fácil y que también ellas necesitan vacaciones. Buenísimo, o sea, a ver, que un día le digamos a un hijo, mira, ahorita no, hablemos de esto mañana, estoy reventado. Bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque también parte del respeto, parte de ese autocuidado es nosotros saber cuándo tenemos que parar. Hablar con respeto a la hora de corregir, importante. Evitar etiquetas, evitar absolutos. Es muy distinto decirle a un hijo, sos un desastre, que decirle, hoy no hiciste tu cama. Es súper distinto. Es distinto, es que vos siempre. ¿Cuántas veces te he dicho que la mochila no va ahí? Con vos siempre es lo mismo. Ese niño puede crecer, esa niña puede crecer con esa etiqueta de que es desordenado toda la vida, y de forma inconsciente, sin saberlo. Entonces, en lugar de decir sos un desastre, siempre igual, qué barbaridad, que otra vez lo mismo, en lugar de generalizar, describir la conducta. Lo que hiciste estuvo mal, en lugar de sos malo.
No es que seas un desordenado, que todo siempre en la vida seas desordenado, no. Lo que pasa es que hoy dejaste la lonchera en la escuela y se te perdió. Hablar de la situación y no generalizar la actitud. Esto tal vez ya cuando son más grandes, hablar en primera persona. Mira, tu forma de ser me preocupa a mí. Yo me sentí mal con esa cara que me hiciste ayer. Me hiciste sentir como que no te importa lo que yo te digo. Si tienen hijos adolescentes, alguna vez traten, y es sorprendente, los adolescentes tienen como este cascarón de ser así que no les importa nada, pero son unos sensibles. Cuando un papá, cuando una mamá se abre a ellos y les dice, mira, estoy preocupado. ¿Qué pasó? Me llamaron de la escuela diciendo que tenés un tal problema en tal clase que vas casi aplazado. Me preocupa que no sé qué está pasando. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a resolver eso? Eso es muy distinto que esperarlo con la faja, ¿verdad? Entonces hay que ver, a veces habrá que dar un fajazo, habrá que dar. A veces no merita. Y depende de la edad, a veces un jaloncito de orejas funciona más que una plática de 10 minutos. Porque están chiquitos y les hablamos y no nos terminan de entender y ellos necesitan el correctivo. Pero a ver, cuando tengamos que hacerlo, siempre en primera persona. Respeto no es dejar que el niño haga lo que quiera. Ay, que como yo respeto la expresión individual de mi hijo, que él haga lo que quiera. No, pues es que, a ver, eso no es respeto, eso es, no sé, que cada quien haga lo que quiera y lo que medio bien pueda. Cuando hablamos de respeto, tenemos que hablar de que hay límites que no son negociables. En casa, no sé, cenamos todos juntos, eso no es negociable. Que pasamos las navidades en familia. Hace 2 años, sí, 2 años fui a pasar Navidad con mi mamá a Guatemala y mi esposa me decía, oye, este país qué raro. Y yo como, ¿por qué? ¿Qué pasó? 24 de diciembre a las 3 de la tarde todo estaba cerrado, ni el supermercado estaba abierto. Queríamos ir al cine, pero no había cine. Sí, bueno, ok, como país han puesto unos límites, ¿no? En la casa también hay que hacerlo. No malas palabras, excelente. Pero entonces empiezo yo. O sea, no podemos nosotros exigirle algo a los hijos que nosotros somos los primeros en no cumplirlo. No celulares en los cuartos. Ahí hay una estación de carga en la sala donde hay que ponerlos. ¿Y por qué no está el de papá? Ah, porque ese es del trabajo y él lo tiene que tener siempre cerca. Entonces el niño adolescente dice, ay, ¿y es que acaso no es importante también mis cosas? Y entonces lo esconden, ¿verdad? O consiguen otro y le cambian chip. Claro, los hipotes son bien inventivos. Son bien inventivos, ¿no? Esto se los cuento porque le pasó a una familia amiga, que le quitaron el celular a un hijo por no sé qué y se dieron cuenta que lo había dado sin chip y que había conseguido otro y le había puesto el chip. Claro, o sea, no dice, bueno, a ver, tenemos que poner esos límites que no son negociables, pero que sí hayan áreas de negociación, áreas en las que sí se pueda negociar. A ver, ¿cuándo fue la última vez que uno de nuestros hijos, aunque sea chiquito, escogió el lugar al que íbamos a ir de vacaciones? O el lugar al que íbamos a salir a comer, o la película que íbamos a ver ese día. Y sí, a veces a uno de mamá, de papá, le va a tocar sentarse a ver trolls, patos, y estoy perdiendo el tiempo aquí, pues. Bueno, pero bueno, pues a veces toca. Hay que aprender a negociar. Hay que aprender a negociar. Si vamos a tener cosas en las que no se negocian, entonces hay que tener áreas en las que sí se pueda negociar. Ok, no quieres hacer esto, va, pero a ver, ¿cómo hacemos? Mira, a veces uno, sobre todo las mamás, creo que tienen esta
Habilidad, vamos a esta habilidad. Mira, te tenés que ir a bañar. Hay una edad que a los niños no les gusta bañarse. A ver, ¿por qué? Aquí hace gran calor, pero no les gusta bañarse. Mira, te tenés que ir a bañar. No, que no sé cuánto, que tal, que... Ay, pues mira, qué mal, porque yo tengo aquí ice cream, pero solo para los que se bañan. Les aseguro que va a seguir corriendo a bañarse. Cuando encontramos la manera de que las cosas les gusten, pues lo vamos a lograr más fácil. Por eso, pocas reglas pero claras. Pocas reglas pero claras. Un conocido aquí en San Pedro Sula, su casa era un poco agreste, por decirlo de alguna manera. 3 hijos varones, 18, 16, 14 y una niña de 9. O sea, así un poco. Él me decía, mira, yo ya no puedo estar en todo. Él les puso a sus hijos 3 reglas. Si no es suyo, no lo toque. Si lo rompe, dígalo. Y no me acuerdo cuál era, tengo que verlo otra vez para preguntarle cuál era la tercera. Y él me decía, ya está. Pocas reglas, pero claras. No nos vamos a perder con 641 reglas en la casa. Y hay que hacer esto, y hay que hacer esto otro, y hay que hacer esto otro. Reglas que a veces ni siquiera nosotros vamos a poder cumplir. Por eso, otro elemento clave de éxito cuando nos toque corregir, poner castigos que se puedan cumplir. Le decimos a un hijo, no, pues te quedas sin, no sé, antes, lo que nos ¿perdón? Sin ir al viaje. Te quedas sin ir al viaje. Ay, ¿qué lo hacemos? ¿Dónde lo vamos a dejar? Es que no funciona, es un castigo. Lo que tal vez nos decían a nosotros, te quedas sin ver televisión 2 semanas. Y entonces que toda la familia, porque tal vez solo había una televisión en la casa, entonces que toda la familia se quedaba sin ver televisión. No, entonces al final a los 2-3 días ya estábamos viendo televisión todos. Sí, diga. Sí. 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 Ok. Ok. Entonces, un día estaba en un partido. Sí. Por ahí me pareció, por favor, tenemos que no Claro. Sí, ¿cuál es la...? Sí. Entonces, ese día entendí que le dejan de que nos podamos llorar. Bueno, no. Era bonita la ropa. No, lo más complicado es la silla, ¿verdad? Esa ropa que no está ni sucia para la ropa sucia, ni tan limpia para volver a colgarla, entonces uno la deja en un lugar ahí, exactamente, un lugar ahí intermedio, uno dice, bueno, aquí la dejo aireando y mañana todavía aguanta, ¿no? Pero sí, a veces tenemos que decidir cuáles son las batallas a las que vamos a entrar. Me decía una familia amiga, súper divertidos. Yo estaba participando en ese momento en unas actividades de mentoring para adolescentes, preadolescentes, y llega un día el niño, 9-10 años, con un peinado súper loco. Y yo como, bueno, no pasa nada, ya está, tranquilo. Cuando llega la mamá le digo, oíme, ¿y cómo te convenció de ese pelo? Ay, me dice, yo prefiero que se haga ese pelo a que se haga un tatuaje a escondidas. Yo como, bueno, ok, no pasa nada, el pelo es algo en lo que se puede negociar. Uno dice, bueno, pues ya está, o sea, ¿cuál es el problema real? Otra cosa es que haya una regla en la escuela,
o que vayamos a un lugar formal y entonces hay que enseñarle que uno se viste también de acuerdo a la ocasión. Pero, ¿cuál es el problema con que se haya echado todo el moco de gorila que pudo en la cabeza? Y es la edad, exactamente, es la edad, o sea, es la edad. ¿Por qué? Porque los adolescentes son divertidos, los adolescentes quieren distinguirse, pero en esa idea de distinguirse terminan todos iguales. Ahora que viene el mundial, fíjense, todos los varones con el mismo corte de pelo. Vamos al mall y la gente se viste igual. ¿Por qué? Porque en su deseo de ser auténticos, pues terminan estando todos iguales. Lo que sí cambia es el punto de referencia. Antes de la preadolescencia, el punto de referencia es la familia. Ellos lo que buscan es ser aceptados, acogidos y queridos por la familia. Cuando ya tienen 9, 10 años, ya no. Ellos quieren ser aceptados, acogidos y queridos por sus pares, por sus amigos, por sus compañeros. Que papá y mamá le diga: oíme, qué bien te fue, pero no lo pusieron en las redes sociales del equipo de fútbol donde juega, para él es crisis. ¿Por qué? Porque los demás no me vieron. Entonces ahí es donde tenemos que ir encontrando esas claves del éxito. Pocas reglas, pero reglas claras, que todos en casa cumplamos, y que si hay consecuencias, pues pero que sean consecuencias lógicas. Otro aspecto de este... Sí, perdón, dígame. Buenos días. Buenos días. Solo dos comentarios. Sí. Cuando decían lo de los castigos, Ajá. a veces en casa tenemos que estar en comunión también, ¿verdad? Digamos en mi caso, Sí, claro. el papá no es muy dado a los deportes, pero es muy dado a los instrumentos y a los lenguajes, a los idiomas. Sí. Entonces, por ejemplo, hace poco mi hija cometió ahí una falta. Ujú. Y vino él y le dijo, tu castigo no vas a ir al partido del viernes. Ok. Y yo inmediatamente brinco, o sea, ¿no tiene idea lo que costó que clasificaran a esta niña para irse al partido? Sí. No es un castigo. Entonces, sí es bueno que los padres tengamos comunicación, como dice usted, Claro. para saber los límites. ¿Cuáles son los castigos que pueden y cuáles no? Sí. En mi personal tengo 4 niños, 3 en universidad y una en escuela media. Y a mí me funcionó mucho lo que es, en lugar de castigo, implementar un método positivo. Ok. Entonces, por ejemplo, el famoso tema del uso del internet. Sí. Dios santo, se puede estar 20 horas en el celular con el iPad. Entonces yo lo que hice fue que hice un cuadrito Sí. y le digo que todas, no importa la edad, tienen, hasta el marido, tienen derecho a 1 hora diaria al internet. Ok. Mamá, pero en 1 hora no hago nada de las tareas. Pausa. Aquí les tengo una lista. Entonces en la lista les puse, ok, quien me lea 5 páginas de este libro se gana 20 minutos. Buenísimo. Quien ordena su dormitorio antes de tal hora, Sí. 20 minutos. Y así le hice una lista, hacer ejercicio, ¿verdad? Eran 10 cosas. Ujú. Y al final, el que logra las 10 cosas, ilimitado. Buenísima idea. Eso era divertidísimo. Claro. Yo pasaba por la sala de mi casa Sí. y las iba a ver con el video de los ejercicios. Y las iba a ver a la otra peleándose quién pasaba al perro, que no Sí. sé cuánto, peleándose por llegar a los días. Y al final del día me decía una de ellas, pucha, o sea, y por más que intente hacer 10 cosas, pero mi tiempo me dio de conectar. Claro. Entonces, Sí. Buenísima sugerencia, buenísima idea, sí. A ver, tenemos que encontrar si para ellos la moneda de cambio es internet, bueno, pues usémosla para que hagan lo que nos importa. Exacto, o sea, bueno, ok, ya vas a poder comprar internet haciendo esto y esto y esto otro. Con el tema de los castigos, esto una familia me contaba, ellos se inventaron lo siguiente: un jarrón de castigos. Un jarrón de castigos. Y era como, a ver, yo le pregunté, mira, ¿y esto cómo funciona? Mira, yo ya estaba harta de que ellos tienen 7 hijos. Yo ya estaba harta que me dijeran, es que mi mamá es una loca, es que mi papá es un exagerado, es que por tu culpa. Entonces digo, mira, yo ya, esto ya no más. Entonces le pidieron a cada hijo que escribiera
5 castigos. Y los metieron todos en esa jarra. Cuando alguien hacía algo que no tenía que hacer, lo que había que hacer era ir a sacar un papelito. Y ahí salía cuál era el castigo. Entonces ya no era papá, ya no era mamá el que castigaba. Era su mala suerte de haber sacado ese papelito. Y los hermanos se reían como, mira qué salado, te tocó el peor, ¿verdad? Ese fue mío, ¿verdad? Ese fue mío. Entonces también así nosotros nos vamos quitando un poquito esa presión de ser siempre el malo. Sí, dígame. Pero llega un punto que uno ahora lee tanto, ¿verdad? Sí. Tanta exposición, uno como papá quiere ser el mejor papá posible para nuestros hijos. Y he leído mucho que he implementado en la casa, que es castigar de acuerdo a lo objetivo. Okay. Claro. Porque lo que he leído es que usted no puede castigar si usted le dijo, ok, tienes 30 minutos para usar la tele, y a los 30 minutos que suene la alarma, no está cenando, en la próxima tenés 15 minutos menos. Okay. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacíamos? Mis papás también nos fallaban o nos castigaban, no puedo ir al partido porque no sé qué. Entonces uno no hacía conexión del castigo. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted que es lo correcto? O sea, de acuerdo a toda la información dada hoy. Lo que le funcione. No, a ver, no, me parece muy buena la idea, porque sí, es cierto, a veces los hijos no conectan. ¿Y por qué me castigaron de esto con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y no lo entienden. Y no lo entienden. Tal vez nosotros como adultos lo entendemos, pero ellos no. ¿Sí? Yo creo que eso tiene mucho que ver entre más chiquitos, ahí sí. Porque cuando están chiquitos tienen que conectar el castigo con lo que están haciendo. Pero ya más grande ya no importa, o sea, es como él dice, lo que te funcione. Cuando estén grande, es lo que te funcione. Sí, a veces hay que recurrir, sí, lo que le decimos. Si a ese hijo lo que le importa mucho es tal actividad, tal cosa, ok, tal vez no lo vamos a poner en negativo de que si no haces esto no puedes, pero si querés ir a esto, tenés que hacer esto antes. Sí, dígame. Incluso la edad también tiene que ver, que yo personalmente lo que hago es que con mi hijo tiene 7 años, y nosotros que él es un niño privilegiado, porque tiene muchas cosas que le gustan, Sí. entonces como los niños, o sea, son privilegiados si cumplís su condición, Claro. si tu comportamiento está dentro de los límites de lo que sale en esa mano, porque ya comprenden mucho más a esa edad. Sí. Entonces, ahí ya la consecuencia no va tan atada a la acción en general, pero sí saben que si vos hiciste una conducta en la cual pues, vamos a tener que quitar nuestros privilegios, Claro. ellos ya conectan más o menos. Entonces, cuando están bien chiquitos sí es un poco más difícil, Sí. pero a medida van creciendo, ellos ya saben, o sea, lo perdí porque hice la cosa. Buenísimo, buenísimo, sí, hasta se pudiera hacer como una tabla. Mira, estas son, imagínense, idea loca. Estas son las cosas que perderías si no haces esto. Escoge una. Lo hacemos escoger a él. Hacemos que él se dé cuenta que sus actos tienen consecuencias. No que mi papá está loco y de la nada se enojó y me quitó tal cosa. Entonces eso también ayuda mucho. Otro elemento que quiero que hablemos hoy es, siguiendo con este autotrabajo, ¿no? Con esto que podemos hacer. Una manera de mostrar respeto en casa es escuchar. Escuchar, pero de verdad. Presencia total. Cuando un hijo te cuente algo importante, dejemos el teléfono. Dejemos, no sé, apagar la tele. Mirarlo a la cara. Mirarlo a la cara. Si Sí. algo importante para el hijo no lo podemos considerar importante a nosotros. Claro. Si nos está contando, para ellos sí es importante. Sí, sí. Entonces, aunque nosotros digamos, para ellos sí es importante, Claro. porque por algo nos está contando. Sí, el niño chiquito que llega, no, ¿y qué tal la escuela? No, más o menos, ¿por qué? Es que fíjate que a aquel le pusieron su sticker de estrellita y a mí no. Y no como, ay, no te preocupes, mira, abrí esa gaveta, ahí tengo 30 stickers, agarra el que te guste. A ver, el niño no está hablando del sticker en sí. Entonces, cuando les escuchamos y nos damos cuenta de las cosas que son importantes para ellos, entonces ahí vamos conectando. Esto es una encuesta de hace
de hace ya unos años, unos 7 años, pero para un adolescente el celular tiene la misma importancia que el carro para un adulto. Imagínense que nosotros nos dicen, mira, te voy a quitar el carro. No, como, no, espérate, no se puede, tengo que usarlo. Eso sienten los adolescentes con el celular. Tal vez para nosotros no, y nos dice, no pasa nada. Pero tal vez para ellos sí es muy importante. Presencia total, escucharles de verdad. Preguntar antes de juzgar, qué importante, ¿verdad? Son memes, ¿verdad? Pero cuando le estás contando algo a tu papá o a tu mamá y se convierte en regaño porque era algo que no estaba bien. Y tal vez empezó como, no, ¿y qué tal la escuela? No, fíjate que súper, hoy nos pasó esto, tal. Y uno como, ¿y por qué? No, eso no tienes que hacer, que no sé cuánto, tal. A ver, es que no nos van a volver a contar nunca nada. Después le podemos preguntar, mira, pero ¿eso te parece que estuvo bien? O mira, si eso te hubiera pasado a ti, ¿te gustaría? Saber preguntar, ¿qué fue lo que te hizo reaccionar así? ¿Cómo te sentiste cuando eso pasó? Hay unas de esas ruedas de emociones que ayudan a detectar que los niños, y también uno de adulto, sepa qué es lo que está sintiendo. Porque sí, tal vez nosotros de varones tenemos mucha menos experiencia con esto. Uno de hombre no sabe cuál es la diferencia entre estar cansado, estar nervioso, estar ofuscado. Uno está estresado. Y en el saco del estrés mete uno todo. ¿Cómo estás estresado? Y a ver cómo estoy de tiempo. Bueno, a ver, entonces, rapidito. En los hombres, hablar de sus problemas eleva el cortisol. En las mujeres, hablar de sus problemas disminuye el cortisol. Entonces, claro, cuando llegan ustedes o nos pasa a nosotros y viene nuestra esposa y, ¿cómo estás? Te veo con mala cara. ¿Qué te pasó? Y uno como, nada. No, pero es que yo te veo, ¿por qué no hablemos? Y ya uno está como, no, es que no quiero pensar en eso. No quiero pensar, ya mañana voy a ver qué hago en el trabajo con esto, pero no quiero volver a acordarme de eso. A los hijos hay que ayudarles a que identifiquen sus sensaciones, sus sentimientos. ¿Cómo te sentís? ¿Enojado, frustrado, triste, decepcionado? Porque no es lo mismo, no es la misma manera de lidiar con ellos. Importantísimo hoy en día el respeto en la era digital. Lo que no dirías en la cara no lo publicas. Y también nosotros no lo compartamos. Sobre todo, primero nosotros como adultos en la casa tenemos que poner ese ejemplo. Y me pasaban un poco de información. En estos días vamos a estar con los alumnos de 5º y de 6º grado hablando de este tema. Y situaciones que pasan. Ahora que es tan fácil hacerle stickers a la gente. Y a veces es divertido, ¿verdad? Que uno le hace un sticker al marido, a la esposa, al hijo, y nos reímos. Pero ojo, el sticker que le hacen al profesor. El sticker que le hacen a ese compañero, esa compañera que tal vez no les cae tan bien. Y los stickers nunca son en la mejor pose, ¿verdad? O sea, siempre es en la manera más rara o más divertida, dicen, de ponerles. Hablar con los hijos sobre el cyberbullying y la huella digital que dejamos. A ver, ya los jóvenes no usan Facebook, ¿verdad? Facebook está para personas entre 35 para arriba. Ya los jóvenes no usan Facebook, ¿verdad? Entonces, y los niños y los adolescentes son divertidos. Tenía un muchacho que él me decía, mister, yo tengo 2 perfiles de Instagram. En uno sí tengo a mi mamá y en el otro no. Y así era la manera en que él manejaba sus redes sociales. Sí, Mara. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros publicamos de nuestros hijos en las redes sociales. Por ejemplo, tuve un caso de que los niños habían agarrado un juego, entre comillas, que se iban a los Facebook de las mamás y andaban buscando fotos de los compañeritos cuando estaban pequeños.
Ok. Había gente que había publicado fotos de los niños casi sin ropa, en Sí, una pose de ok. que no, y entonces ellos, por molestarlo, estaban Sí. subiendo de Snapchat. Sí. Pero ¿de dónde obtenían esas fotos? De lo que habían publicado. Claro, de lo que habían publicado los papás. Sí. Entonces, obviamente, ya hablamos con los niños, las consecuencias y Sí. todo, pero realmente uno como adulto debe tener cuidado con lo que publica acerca de sus hijos, ¿verdad? Claro. Porque los mismos niños decían que es culpa de mi mamá, ella puso eso y ahora me está molestando. decían. Sí, Entonces, sí. tengamos cuidado, pero para nosotros es algo tierno, bonito, pero Claro. No, y ahora, la mía no me deja publicar ya nada. Y yo todavía publiqué como vino disfrazada para mí no fue porque me encanta. Y me dijo, quita eso ya. Entonces ahora, por más cólera que me da, pues ni modo. O sea, también tengo que Claro. respetarle eso a ella. Y Sí. ahora, ¿y puedo subir esta foto? No. ¿Y esta foto no? Pero aquí salí linda, no. O sea, ya, ni modo, pues, de ahora ya le Sí. pongo fotos de subir. Preguntar. Sí, sí, exacto, claro. Sí, porque Es verdad. tal vez a nosotros, pues sí, la típica foto de bebés, ¿verdad? Cuando lo están a uno bañando y uno como, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero imagínense que cuando tuviéramos 14, 15 años, esa foto la compartieran a toda la escuela, creo que no nos hubiera gustado, ¿no? En la era digital tenemos ahora el problema de que bullying, digámoslo así, ha habido siempre. Yo creo que a todos nos tocó en algún momento defendernos. Lo que pasa hoy en día es que con los celulares el bullying es 24/7. Antes uno salía de la escuela y uno decía, se acababa, exactamente, ya está. Sí, exacto, uno dice, bueno, nos vemos detrás de los buses y ahí se arreglaba la cosa y ya está, y tranquilo, y no pasa nada. Además uno de varón, no sé por qué, terminaba amigo del que, con el que se había peleado. A uno como que eso hacía un bond después, sí, o sea, había un link ahí con... Sí, exactamente. Sí. En cambio hoy en día con el celular es que eso no para. Y está constantemente. Como padres de familia, respeto, por supuesto, que hacia el personal escolar. Qué complicado es que un hijo respete a sus profesores y el papá no lo respete. ¿Quién te da clase? Fulanito, ese no sabe. Entonces, claro, llega el hijo a clase, ¿sí le va a poner atención? No. ¿Por qué? Porque es que mi papá dice que usted no sabe. Entonces, hay que tener cuidado, mucho cuidado, sobre cómo hablamos del personal de la escuela. Si solo escuchan críticas, pues van a perder el respeto. Tenemos que aprender que es diferente cuestionar que descalificar. Podemos no estar de acuerdo con alguna técnica de aprendizaje, con alguna cosa, pues tal vez yo lo hubiera enfocado de otra manera, pero una cosa es cuestionar con respeto que descalificar. Para ir finalizando, padres y escuelas tiene que ser un equipo. Tiene que ser un equipo. Hay que trabajar juntos. La familia más la escuela. Trabajando juntos. Si ustedes notan problemas actitudinales en sus hijos, pidan ayuda a la escuela. Que no vayan a ser solo los consejeros que les digan a ustedes, mire, fíjense que tenemos esta situación con su hijo, sino que nosotros tomemos la iniciativa. Mire, miss, lo que sea, tal, yo veo que a mi hijo le está pasando esto y esto y esto, ¿cómo hacemos? Yo le puse estas reglas en la casa, ¿cómo me ayuda a que en la escuela se mantengan? O mire, ¿cómo lo están manejando ustedes en la escuela para que pongamos los mismos lineamientos en la casa? Pongámonos de acuerdo. Y ahí es donde las cosas funcionan. Equilibrio. Ni defender ciegamente a los hijos, porque a veces se equivocan ellos, y ellos nos cuentan una cosa y es solo un lado de la historia, y tenemos que decirle, ok, te escucho, te entiendo, voy a hablar con el profesor para que me cuente él cómo vio esa situación o qué fue lo que pasó en el contexto. Y luego, pues sí, aprendizaje. A ver, los errores al fin y al cabo son oportunidades de crecimiento. Puede ser que a veces nos equivoquemos
a la hora de educar y que tengamos que pedirle perdón a un hijo, a una hija. Mira, disculpa, ayer venía bravísimo del tráfico, entré y lo primero que vi fue tu mochila ahí tirada y sí, exploté, lo siento. Y ya está. Tampoco darle, ay sí, mi hijo, perdón, disculpa. No, o sea, tampoco, o sea, porque no hace falta, pero que sí ellos se den cuenta que nosotros como adultos elegimos la manera en que reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Por eso, respeto, reconocer el valor del otro, el valor propio, y ese valor propio y ese valor del otro se tiene que mostrar en elecciones diarias. Cómo hablo, cómo pongo límites, cómo escucho. Estas ideas pues que nos sirvan. Así que, como decíamos al principio, los valores no son una charla. Ahorita viene lo importante, ver qué van a hacer ustedes en su casa. Y por eso yo les propongo algunas ideas, no sé, voz calmada, tal vez perdemos la calma. A mí mi esposa me dice que yo a veces no se me nota en la voz, pero como que tuviera subtítulos en la frente, que hago mala cara. Bueno, ok, pues ya está, pues ahí habrá que trabajar. Saber pedir perdón, escucha activa, hablar bien, son pequeñas acciones, pero que cada uno de nosotros, que en esta semana, hoy estamos todavía en martes, tenemos tiempo, esta semana, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas puedo cambiar yo para ayudarle a mis hijos, a mis hijas, a que vivan mejor el valor del respeto?